Hola. Uy, ya está en directo, guay. Vale, creo que ya está esto funcionando. Eh, no. Sí. Hola, sí, perfecto. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un nuevo día. Hoy vamos a estar charlando con Martita Schub sobre los beneficios del ayuno. Por favor, si nos pueden ir diciendo si se ve y se escucha bien. Creo que ya está. A ver, no, por aquí. Eh, sí, sí, ahí, sí, aquí, sí. Ahí Hola. estamos, buenas. Hola, buenos días, buenas tardes por ahí. ¿Cómo está Felipe? Muy bien, y muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos por la invitación. Por ahí te escucho medio entrecortado, pero no sé si es mi internet o el tuyo, pero esperemos que mejore. Y entrecortado. Bueno, igual ahora se arregla. A ver. Vamos, internet. Está medio trabado internet estos días. Sí, sí, va raro. Y es final de año, Sí, son los resúmenes y se nota en todo. sí, está medio colapsado. Aquí dicen no escucho. Bueno, espero que ahora se arregle. A ver ahí, ahora yo te veo y te escucho bien. Esperemos. Vale, perfecto. Ok, ok. Vale. Yo te sigo viendo pixelada, pero te escucho mejor. Buenísimo. Sí, yo encima estoy en una montaña, en una ciudad de montaña que no tiene el mejor internet del mundo, pero ¿qué estamos? Sí, Bien, no pasa nada. Bueno, si quieres, empezamos. Vamos a ver cómo va fluyendo la cosa. sí, dale, gracias. Perfecto. Te preguntaría primero si te querés presentar por si alguna persona lo viera en algún momento y no te conoce. ¿Quién es Martita? Como quieras, por esa Sí, pregunta a veces les parece como muy, muy amplia. sí. ¿Qué es Martita? Yo soy un proyecto de humano que aprende mucho cada día de la experiencia que está viviendo. Tengo un montón de títulos también, pero soy un proyecto de humano, ¿sí? Por ahí más fácil decir, soy bióloga también, tengo un doctorado en biología, tengo una certificación internacional como Health Coach en nutrición integrativa, salud intestinal y hormonal. Soy profesora internacional de yoga y de pilates, un montón de cosas que me gusta estudiar y hacer, pero sigo siendo un proyecto de humano que va evolucionando y cambiando todos los días. Me voy encontrando cada día un poquito más. Así que sí, esa es la manera que más me gusta de, de definirme, y todo lo que fui estudiando me sirve para eso, para, para ir teniendo el proyecto más disfrutable posible de humana. Claro, todo eso que vas estudiando, que has ido estudiando, te ha ido formando y mostrándote varias partes tuyas diferentes, ¿no? Para seguir Impresionante. encontrándote desde Sí, diferentes lugares. totalmente. Sí. ¿Y te identificas más con alguna, con todas, con algunas ya no, con otras más que al principio, o todas siguen sirviendo? Yo creo que lo que me pasó en los últimos 6 años, te diría, es que me empecé a integrar todas esas partes, porque antes estaba como en mi carrera científica como bióloga y estudiando un montón de otros cursos y cuestiones de energía y estudiando sobre nutrición por mi propio camino de sanación y investigando mucho sobre ayuno porque usé el ayuno para sanarme. Después el tema del yoga, la meditación. Y en estos últimos años es como que logré un clic y como que todo se me integró desde mi conocimiento intelectual, científico, el mecanismo que tiene mi intelecto para ver la realidad como un sistema y relacionar todas las variables que nos conforman, que es una mirada muy científica sistémica que me encanta, pero me permitió integrar todos los aspectos, sean
físicos muy tangibles como cuestiones más energéticas, espirituales, un poco menos tangibles, pero igual de válidas y certeras. Así que creo que hoy me identifico con la integración de todo mi proceso y de todo lo que vengo haciendo. Sí. Y qué bueno. ¿Y cómo fue tu proceso de sanación? Porque, ¿de qué sanaste? ¿Cómo fue? ¿Nos contarías un poquito? Sí, por favor. Fue lo mejor que me pasó en la vida, así que siempre lo cuento y dispuesta a contarlo. Eh, yo ahora tengo 39 años, cuando tenía 24 estaba terminando la carrera de biología y me apareció una enfermedad autoinmune. Dentro de las autoinmunes, una de las más raras, las menos frecuentes y bastante grave, que realmente podía implicar la pérdida de la vida. Y estuve 3 veces al borde de morirme. Esta enfermedad afectaba músculos, articulaciones, piel y iba después afectando los órganos internamente. Y bueno, yo llegué a estar muy mal, muy débil físicamente, un año y medio en cama sin poder moverme, me movían en silla de ruedas, mi vida se paró por completo, dependía absolutamente de otro ser humano para hacer mis necesidades, para comer, para que me bañen, para que me den vuelta en la cama, todo. Y bueno, y tenía 24 años y no tenía ningún recurso que tengo hoy para poder haber vivido eso y no haberme vuelto loca. Y ahí yo digo, hubo una intervención divina porque por algún motivo yo pude vivir eso y sacarle el beneficio y el aprendizaje, pero cuando yo lo estaba viviendo no tenía esa conciencia de estar sacando un beneficio a esto, porque mi contexto y mi forma de pensar en ese momento era completamente diferente y era, por ahí siempre era algo que me pasó externamente, ¿no? Y bueno, estando tanto tiempo conmigo misma en ese cuerpo que no se podía mover, es como que hice un retiro conmigo, porque se me paró el hacer y, y Claro. ahí empecé a encontrar un montón de cosas que con los años pude ir poniéndole palabras. Ni siquiera iba teniendo como sensaciones, experiencias, incluso algunas experiencias súper espirituales de realización, de despertar, de sentir emociones que yo nunca había sentido, como un gozo muy profundo y una felicidad muy profunda que venía de una sensación, de una certeza de que todo estaba bien, que yo nunca había sentido antes de mi vida. Y no lo podía ni explicar en su momento, pero yo estaba como flayada con algunas cosas. Había otros días que estaba muy mal, el dolor físico era muy intenso, entonces a veces el dolor es como un taladro y solamente podés escuchar el dolor, ¿no? Pero después había otros días y así, iba el día a día viviendo, hasta que, bueno, en uno de estos momentos que sentía este gozo, que me pasó estando en terapia intensiva después una recaída muy fuerte, sentí que estaba todo bien, que si me moría estaba todo bien, le perdí completamente el miedo a la muerte. Sentía que si pasaba el resto de mi vida enferma, también estaba bien. O sea, todo estaba bien. Sentía una cosa de una paz y una tranquilidad que fue muy lindo, me marcó mucho ese momento hasta el día de hoy. Y de ahí decidí no hacer más tratamientos médicos o parar un rato porque sí, había empezado a escuchar a mi cuerpo y como que me sentía muy intoxicada y sentía que le estaba haciendo peor a mi cuerpo, entonces decidí parar un poquito cuando me dieron el alta de terapia intensiva. Dije, voy a descansar una semanita, dos, sin hacer nada. Algunas medicaciones no las podía dejar de un día para otro, pero lo que pude dejar lo dejé un tiempito. Y como a los 10 días de eso, que yo estaba bien, no había tenido ninguna recaída, alguien la llamó a mi mamá y le dijeron que había un médico naturista, que no era médico, pero era como un médico, medio chamán, también que hacía fitoterapia en el norte de Argentina, que estaba curando a todo el mundo. Así que yo dije, vamos, lo sentí en mi corazón que se me expandió, así dije, vamos a ver a este hombre. Y bueno, yo llegué con todo el discurso de que tenía una enfermedad que no tenía cura, porque eso decía la medicina, que era incurable, que me tenía que acostumbrar a vivir así. Incluso yo tengo un certificado de discapacidad emitido por la República Argentina y soy lo menos discapacitado que hay hoy en día.
y ni lo uso y Claro. nunca lo usé, pero me lo siguen renovando automáticamente. Cuando me vuelvan a citar para renovarlo, la junta médica se van a sorprender, ¿sí? De cómo estoy ahora. Pero, pero bueno, y ahora realmente todos pensábamos que esto iba a ser para toda la vida, ¿no? Y yo tenía esa creencia también. Y este hombre me dijo, ¿pero vos naciste sana? Y yo le dije, sí. Bueno, ese debería ser tu estado crónico, me dice. Y ahí me dio vuelta la tortilla y me dijo, ¿cómo podemos hacer para, para que la salud sea tu estado crónico? Que vos puedas mantener ese estado de cronicidad saludable, ¿no? Y nada, me encantó. Yo en ese momento era bailarina de tango y la enfermedad me cortó las piernas, como decimos en Argentina. Y, y me dijo, ¿querés volver a bailar? Yo le dije, sí, ya lo había yo descartado de mi vida, volver a bailar. Y me abrió esa posibilidad y dije, claro que sí, voy por eso. Y bueno, me dijo, tu cuerpo tuvo un desequilibrio, tenés que darle lo que necesita para que vuelva al equilibrio. Y una de las primeras cosas que me dijo fue, no comas nada después de las 6 de la tarde. Obviamente que ni siquiera nombró la palabra ayuno, pero era hacer ayuno, ¿sí? Pero también obviamente me hicimos todo un plan alimentario mega desintoxicante y nada, fue maravilloso, con un montón de infusiones de hierbas, distintas depuraciones, limpiezas, y que hoy en día un montón de gente las hace. Si en ese momento, hace 16 años, nadie hablaba de estas cosas, nadie hablaba de la raíz de todas las enfermedades en el intestino y la importancia del reseteo intestinal y la reparación intestinal, nadie hablaba de microbiota en ese momento, no se sabía nada. Pero haciendo estas cosas la gente se sanaba. Entonces, hoy que yo estudio medicina funcional y que sé todo lo que sé que lo que yo hice en ese momento sin saberlo fue reparar mi intestino, mejorar mi microbiota y eliminar toxinas de mi cuerpo, ¿sí? Y junto con el ayuno y dándole la buena nutrición al cuerpo que necesitaba, mi cuerpo despertó sus propias capacidades y energías curativas, esa sabiduría curativa que tiene el cuerpo. ¿Sí? Entonces, es como dejar que el cuerpo haga lo que sabe hacer y no interferir con eso. Entonces, punto está, ¿cuáles son las cosas que hoy están interfiriendo en tu salud física, mental, emocional, energética, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poquito la historia. Después, a los 3 meses volví a caminar, eh, de a poquito, ya iba al baño sola, ya era el baño sola, para mí ya era caminar, ¿no? Después fui muy de a poquito caminando 1 cuadra, 2 cuadras, ¿sí? Y así muy de a poquito. Bailaba un tango y me sentaba porque no podía más. Eh, Así como al año estaba teniendo una vida más o menos normal, con un poco de debilidad física todavía, pero había vuelto a estudiar, logré recibirme de bióloga, y nomás me ofrecieron hacer un doctorado, y yo estaba así, con todas las ganas de vivir como nunca en mi vida, así que empecé el doctorado y, y- y yo iba viviendo el día a día, porque estas enfermedades te decían, te puede venir en cualquier momento, puedes tener un estrés y te vuelve esto, ¿no? Y así todo. Entonces siempre era, esto puede volver en cualquier momento, y yo trataba de no creer eso. Y la cosa es que, bueno, así fue como, o sea, eso me mantuvo mucho viviendo también el día a día y el presente, que eso está buenísimo. Obviamente, yo ya no era la misma persona que se había enfermado, porque estas cosas te cambian para bien o te cambian para mal y te deprimís y chao, te volvés resentido. A mí me cambió para bien y yo tenía unas ganas de vivir tremendas y ya me tomaba las cosas desde otro lugar. La verdad que cambié muchísimo. Y ¿para dónde iba con eso? Ah, entonces, así fueron pasando los meses, años y ya llevo 15 años sin ningún síntoma de la enfermedad. Eh, y tampoco me enfermo de nada, no me resfrío, no me engripo, cambian las estaciones y yo nunca tengo agua en la nariz, nunca me agarra alergia, nunca tengo nada. Me siento mejor que nunca, mi mejor versión física, mental, espiritual, emocional, energética. Entonces, fui creo que aprendiendo a cultivar la salud diariamente, porque yo estaba viviendo el día a día y eso estaba buenísimo y eso estuvo muy bueno. Entonces me volví como especialista en eso en mi propia vida y mucha gente empezó a buscarme para preguntarme
cómo has hecho, mucha gente cansada de tratamientos, sobre todo gente con enfermedades degenerativas o crónicas, que no hay una droga que cure eso todavía, eh, para la medicina alopática, venían ya a mí preguntándome cómo lo has hecho y yo los acompañaba en sus procesos y les decía, yo hice esto y esto y esto, me puse a estudiar también otras cosas, hice un montón de cursos, biomagnetismo, sanación pránica, un montón de terapias para poder ayudar a otros y seguía con mi carrera científica y paralelamente ayudaba a la gente hasta que llegó un punto que tuve que decidir y me dejé la actividad científica y tenía un cargo en la universidad. Estuve 12 años enseñando en la universidad en la carrera de biología y dejé todo y me dedico hoy a la gente. Después me certifiqué como health coach en nutrición integrativa y hice esta especialización en salud intestinal, hormonal y estudio muchísimo sobre el ayuno me apasiona, en su momento como una etapa de sanación física, pero después el ayuno te va abriendo otras perspectivas, otros panoramas, otras percepciones. Empecé a hacer ayunos solamente por motivos espirituales, ayunos muy largos, prolongados, y la verdad que creo que es algo que todos deberían hacer, aunque sí hay que hacerlo responsablemente y sabiendo lo que uno está haciendo, para que sea un beneficio y no un perjuicio. Porque sí es cierto que mucha gente se perjudica haciendo ayunos porque están de moda o porque ven en internet o googlean. Entonces sí hay que ver bien cada caso, personificarlo, ser muy cuidadoso y sobre todo amable con el cuerpo, ¿no? No encarar el ayuno como un sacrificio, una dieta hipocalórica, el esfuerzo, la fuerza de voluntad, ¿sí? Yo siempre digo, yo quiero poner de moda la amabilidad y hacer las cosas desde otro lugar para con uno mismo, ¿no? Porque yo era muy autoexigente y yo me agredía un montón y por eso tuve una enfermedad autoinmune, que mi propio sistema inmune me atacaba, ¿no? Entonces, eso es muy fuerte psicológicamente para una persona, sentir que tu propio cuerpo te está destruyendo. En realidad creo que mi propio cuerpo me estaba diciendo, como venís no puedes seguir, porque no me cuidaba como me cuido ahora, ni nada, ¿no? Entonces, eh, hay que poner de moda la amabilidad, la amorosidad, tratarnos de otra forma, hacer las cosas de otro lugar, entendernos dónde estamos parados, qué necesitamos en cada momento, dejar de compararnos, dejar de exigirnos o de decirnos cómo deberíamos ser o cómo deberíamos ser ya a esta altura, ¿no? Y entender que estamos simplemente aprendiendo y siendo un proyecto humano que está en constante crecimiento y evolución. Qué bueno eso de hay que poner de moda la amabilidad. Me encanta. Por Bueno, favor, pero ha sido un 2023, resumen amabilidad. espectacular. Sí. Wow, wow, wow. Y antes de que te suceda a los 24 años, sentías que vivías, uy, se llama apagó la luz. Sentías que vivías de una forma bien, normal, no te lo esperabas para nada, o sí que veías que igual podía pasarte algo. No, no me lo esperaba para nada. Era una persona que estaba medio inmersa en el automatismo, en lo que debía hacer. Sí, ahí preguntan qué enfermedad era. El nombre era dermatomiositis con vasculitis y síndrome antifosfolipídico. En realidad eran Wow, como súper largo, tres ¿no? enfermedades autoinmunes asociadas. La más heavy era la dermatomiositis. Eh, tenía trombosis en las piernas. No, era bien, bien heavy. Yo era una persona muy autoexigente, demasiado, perfeccionista, muy apasionada también, y a veces eso se confundía un poquito con la autoexigencia. Entonces, no sé, siempre fui muy buena alumna en la facultad, me recibí con promedio 980 y quería tener todo el día, ¿no? Y me pasaba las noches estudiando, no dormía bien, tomaba café a la noche o esta bebida negra con burbujitas para seguir despierta, ¿no? Y era así, y me copaba estudiar, pero no estaba muy presente en mi cuerpo, observando la necesidad de mi cuerpo, la importancia del buen descanso. Cuando uno es joven, viste que uno pisa el acelerador y pisás hasta que el cuerpo te dice, bueno, sí me pasaba que cada vez que yo
terminaba de rendir, que no dormía 4 horas por día para estudiar y llegar a la mesa de examen, y después de rendir siempre caía enferma, siempre, ¿sí? Y yo decía, bueno, es así, porque estaba estresada, me bajó el estrés, punto. Sí, pero tampoco había mucha costumbre de pensar a dónde me puede llevar esto, cuál puede ser la consecuencia de cómo me estoy tratando, ¿no? Y si yo veo un poquito antes, en mi adolescencia, yo ya manifestaba un montón de desequilibrios, generalmente estaba constipada, eh, cuando yo tenía 14 me diagnosticaron hipotiroidismo, ovario poliquístico, un montón de cosas que hoy no tengo nada de eso, ¿sí? Tiroides funciona normalmente, ovario poliquístico quedó en el olvido, todo funciona perfecto y obviamente la constipación también, nunca más volví a ser constipada después de que empecé a hacer ciertos cambios, ¿no? Y bueno, y empezar a entender. En ese momento me decían, es genético, es porque tener el colon largo, no sé, y es como que quedaba ahí y no estaba la cultura de, vamos a ver por qué, ¿no? Es como que parecía que el cuerpo mío había venido fregado y yo era así, ¿no? Y, y nunca se reivindicaba el estado de salud con el que yo había nacido. Nunca se comparaba con eso, ¿sí? Siempre era todo, es genético y ya. Nunca más tomaste medicamento para la tiroides, nunca más. Hará 20 años que no tomo nada para la tiroides, o más, como 25 años que no tomo nada. Así que así, se re puede, sepan que el cuerpo quiere vivir y el cuerpo sabe cómo estar en equilibrio. Y que todo desequilibrio es un mecanismo de adaptación del cuerpo a algo, algo del entorno físico, algo del entorno emocional o algo de mi entorno mental o espiritual o energético, ¿sí? Entonces, sepan que se puede y es buscar cómo no interferir con lo que el cuerpo sabe hacer. Y ahí el ayuno es una herramienta increíble, porque es donde le damos el espacio al cuerpo, ¿sí? Hay un montón de reacciones químicas de reparación, de regeneración, que compiten con la digestión. O sea, el cuerpo no puede estar digiriendo y reparando y regenerando al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, está bueno darle a cada cosa su lugar. Y decir, somos animales diurnos, los humanos, comer y vivir durante el día, descansar, reparar de noche. ¿Sí? Y de ahí el tema de no comer después de las 6 7 de la tarde sería lo ideal, porque el hígado es un órgano circadiano también, y el hígado es igual de importante que el corazón, tiene millones de funciones, y cuando ya baja la luz al atardecer, el hígado quiere dejar de hacer función digestiva y quiere empezar a tener una función depurativa, de reparación, de regeneración. Y si nosotros cenamos tarde, comemos algo antes de irnos a comer, a dormir, eh, y forzamos a que el hígado siga digiriendo de noche cuando el hígado quiere hacer otra cosa, se vuelve ineficiente el resto de las reacciones que tiene que hacer el hígado, y toda esa etapa depurativa y regenerativa se vuelve ineficiente. Entonces es como ir acumulando desechos y acumulando cosas no resueltas, como que el cuerpo dice, bueno, tengo que poner esto abajo de la alfombra hasta que tenga tiempo de limpiarlo y de hacer una limpieza profunda. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo de barrer ahora porque tengo que digerir, ¿no? Entonces así vamos acumulando un montón de, de toxinas y cosas que nos van desequilibrando, y el cuerpo empieza a generar estrategias para poder vivir con esa toxicidad, ¿no? Y bueno, son un montón de mecanismos que después, si hay tiempo, te los cuento, pero uno de ellos es la retención de líquido, otro la formación de nódulos y quistes, arenilla en los riñones, piedra en los riñones, en vesícula, en hígado, etcétera, calcificaciones. Entonces, entender cómo funciona el cuerpo, a mí desde la biología me apasiona, soy fan número uno de nuestra biología, y un poco eso me encanta enseñar en mis programas, a que la gente sepa lo básico de cómo funcionamos para poder observarse, para poder escucharse y autogestionar su salud. Yo me volví una autogestora de mi salud y una autocultivadora de mi salud diariamente. Wow, qué bueno. Conseguiste
al 100% o en un porcentaje elevado no comer después de las 6 de la tarde o literalmente no comer nada después de las 6 7 de la tarde? Hoy, en una etapa, la primera etapa lo hice así, muy a rajatabla. Hoy en día, en general, no como después de las 3 de la tarde, ¿sí? Y ya Oh, hago como no. un ayuno más prolongadito. Ahora, qué sé yo, que yo vivo en Canadá y ahora vine a Argentina, estoy con la familia y me invitan acá, ya termino comiendo un poco más tarde. Me doy cierta flexibilidad. No me siento igual al otro día, me siento mucho mejor cuando no como nada después de las 3 de la tarde, pero son las cosas que también es importante ser flexible y decir, bueno, unos días, un día, dos, tres, las fiestas, qué sé yo, algo un poco más tarde de lo que yo suelo comer y no pasa nada. Porque también el cuerpo, cuando uno está en su mejor versión, el cuerpo es resiliente y es como que puede adaptarse y no es que voy a tener me voy a descomponer, voy a estar mal. El cuerpo se vuelve fuerte y resiliente a adaptarse a algunos cambios. Y eso es lo importante, no es que ser más débil o más inflexible, sino adquirir flexibilidad, tanto física, mental como emocional. ¿Sí? Tampoco es obsesionarse y decir, no, no puedo comer después de esta hora. Si yo a algunas personas les digo que realmente necesitan una regeneración rápida, les digo, sí, no podés darte ese lujo ahora. Pero cuando uno está bien y es sano y está equilibrado, podés ir transitando y manteniendo un equilibrio que va y viene. Lo importante es que vos ya vas conociendo cuáles son tus límites, tus extremos, y vas sabiendo cómo autorregularte. Y eso es lo importante. Porque en la vida pasan cosas. Hoy puede ser una reunión linda que voy y decido comer y en otra oportunidad puede ser la pérdida de un ser querido que me desequilibra por completo emocionalmente y eso y ese estrés también impacta y me daña el intestino y me altera toda la microbiota y es lo mismo que haber comido algo malo o algo fuera de horario, ¿no? Entonces, es la vida que ocurre, no podemos no vivir las cosas que la vida propone, ¿no? Entonces, es aprender a escucharse y a ir autorregulándonos. Totalmente de acuerdo, 100%. Pero, por ejemplo, ¿por qué sería ideal, o por ejemplo, los ayunos, que, volviendo al ayuno, si hacemos ayunos, hasta de qué hora a qué hora no se ingeriría nada y a partir de qué hora comes algo y cuándo frenas otra vez de comer algo? Bueno, lo mínimo que el cuerpo necesita por día son 12 horas de ayuno. No. Entonces, Ok. por ejemplo, si terminan de comer a las 7 de la tarde, que pueden volver a comer a las 7 de la mañana o 7 y media, 8, 12, 13 horas. Eso sería una ventana linda, ¿sí? Siempre es mejor saltearse la cena que saltearse el desayuno, ¿sí? Por toda una cuestión hormonal y porque ya estamos empezando el día y necesitamos energía, muy diferente a la noche que ya no necesitas energía, ¿no? Y por toda una cadena de reacciones químicas que les explicaba que reaccionan en el cuerpo, que ocurren en el cuerpo a la noche. Eh, entonces, una ventanita así, yo siempre digo, traten de hacerse un hábito y el cimiento de las 12 horas diarias de ayuno, como la puedan hacer hoy. El ideal sería no comer después de las 7 de la tarde, por ejemplo. Cuanto más tempranito, mejor. Pero vayan haciendo lo que puedan porque no queremos exigirnos, no queremos que se estresen por hacer un ayuno tal o cual, o por llegar a tal cantidad de horas. Yo les diría, después de 2 o 3 meses de estar con 12 horas todos los días, piensen en extender a 13, 14 algunos días, vayan probando y es experimentar. El cuerpo nos da esa oportunidad de ir experimentándolo, ir viendo cómo me siento, pero siempre como con una actitud exploratoria, no con una actitud exigente o imponerme cosas, porque ahí me estreso de más y me estreso mal, y el ayuno que es un estrés positivo se vuelve un estrés negativo, ¿sí? También, obviamente, como siempre digo, para dejar de comer hay que aprender a comer, y es muy importante que lo que yo coma cuando como esté al servicio de mi cuerpo y esté al servicio de mi fisiología y de mi biología. ¿Sí? Mucha gente utiliza el ayuno para compensar su mala alimentación o se revientan el fin de semana y con un montón de excesos y comidas y bebidas y el lunes hacen 24 horas de ayuno. Tengo mucha gente que me llega así
Y eso es ir de una actitud autoagresiva que es reventarte así, a otra actitud autoagresiva que es forzarte a hacer un ayuno de 24 horas. Y eso es muy peligroso porque el ayuno no es la mejor forma de depurar el organismo. Sí aumenta la depuración y intensifica la desintoxicación cuando yo estoy en un contexto de mucha densidad nutricional, cuando yo como bien, cuando como, cuando no estoy comiendo alimentos procesados, ni ultraprocesados, ni cosas que vienen en paquetes, que tienen un montón de toxinas, cuando tengo una alimentación lo más limpia posible, variedad de vegetales, en una alimentación basada en plantas, pueden ser vegetarianos o no, pero que la alimentación sea basada en plantas es lo más importante. Ahí van todos los nutrientes, vitaminas, minerales y todo lo que el cuerpo necesita para realizar todas las reacciones químicas que necesita hacer para mantener el cuerpo en equilibrio y volver siempre a esa homeostasis. No tenemos la costumbre de saber nutrirnos, tenemos la costumbre de llenar un estómago vacío, que es muy distinto. Entonces, cuando uno ya empieza a aprender un poquito, decir, ah, no, yo necesito el zinc, necesito el selenio, necesito esto, y empezás a percibir cómo se siente estar bien nutrido, ya no caes en nutrirte mal. Cuando empezás a permitirte vivir bien y a estar cómodo con eso, porque mucha gente no se cree merecedora de vivir bien y no siente que sean capaces de hacerlo, entonces siempre se van a buscar boicotear, porque lo que conozco es el sufrimiento y la queja, no me conozco estando en equilibrio, en paz, en calma, con mi cuerpo equilibrado, con un buen nivel de energía. Cuando no estoy bien, tengo la excusa para no hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, son un montón de aspectos que van apareciendo cuando uno va entrando en estos temas, que son nuestras creencias limitantes, un montón de cosas y todo va de la mano porque somos ese todo. No podemos separar mi alimentación de mis procesos emocionales, de mis heridas emocionales, o mis formas de pensamiento, de cómo me vinculo con el alimento. No se puede separar. No va una cosa por acá y las otras por allá. O una puede ir tirando a las otras, ¿sí? Y es más fácil siempre empezar por el cuerpo físico, por la alimentación, porque es lo tangible. Y después, uy, de repente me encuentro con esta forma de pensar que tengo, con esta forma de sentir, con esta forma de reaccionar ante las cosas que me pasan, que empiezo a ver que entran un poquito en incongruencia con lo que estoy haciendo en el otro aspecto, en el otro plano de mi existencia. Y de a poquito vamos entrando en congruencia en todos nuestros planos. Totalmente. ¿Y crees que, por ejemplo, el ir alimentándonos mejor y dándonos cuenta de lo que vamos comiendo, ingiriendo y las horas y demás, conscientemente expone un poquito más el resto de nuestras carencias, por decirlo de alguna forma? Nos empiezan a mostrar a la carta de dónde estamos. Completamente. Yo digo, el ayuno te desnuda, totalmente. Porque también empezás a ver para qué usas la comida, que no solamente es para nutrirte. Y cuando no tenés ahí la comida para lo que antes la usabas, de repente, uy, te encontrás una incomodidad, te observás y decís, ¿qué está pasando? O empezás a sentir ansiedad o desesperación y decir, ¿qué es realmente lo que estoy necesitando? ¿Realmente necesito comer algo? ¿O tengo un hambre emocional? ¿O no me detengo a evitar esa incomodidad, a ver qué es realmente lo que me está pidiendo mi cuerpo, lo que me está pidiendo mi ser? ¿Sí? Entonces, es un proceso que va siendo de una autoexploración tremenda. Es una re linda oportunidad y una forma muy linda de encontrarnos con nosotros y conocernos en otro contexto, haciendo algo diferente, siendo algo diferente. Y en esas horas, en esas 12 horas de ayuno están incluidas las horas de sueño, donde el cuerpo está durmiendo. Totalmente, por eso es súper fácil. El ayuno de 12 horas, súper fácil porque de las 12 horas, 8 horas dormís. Hablando de este ayuno circadiano, que es el ideal, no comer de noche y realmente estar enfocado en el descanso y en la reparación de noche, ¿no? Entonces, sí, podemos estar
si nos dormimos a las 10 de la noche, desde las 7 8 en ayunas, y después me levanto y estoy una horita, 2 horitas más hasta desayunar. Es súper realizable, ¿sí? Y cuando uno realmente se nutre bien y comemos bien cuando comemos, llegamos a la noche sin necesidad de comer, al menos no con hambre celular. O sea, el cuerpo, si ya obtuvo todos los nutrientes que necesitaba, eh, ya no me va a pedir comida. Puedo tener hambre emocional si estoy viviendo ciertas situaciones o si estoy acostumbrada a eso, pero no es esa necesidad celular de nutrientes, ¿sí? Y esa galletita antes de irse a dormir con ese té o una leche, esas cosas, ¿qué opinas? No, bueno, No, ahí no. siempre, ahí entramos a lo que corta el ayuno y lo que no. Lo único que no corta el ayuno es el agua y las infusiones o café o mate, pero sin azúcar ni edulcorante. Eso es lo único que no corta el ayuno. Entonces, es muy importante estar hidratado cuando estamos ayunando, sobre todo cuando hacemos un poquito más de horas. Entonces, sí pueden tomar obviamente agua, hidratarse bien, eh, tratar de mantenerse hidratados durante el día también, ¿sí? Porque no tomen mucha agua a la noche, si es que van a hacer ese ayuno nocturno, porque después a la mitad de la noche se van a despertar a ir al baño y no vale la pena levantarse, cortar un sueño profundo por ir al baño. Entonces, traten de evitar no despertarse para ir al baño a la noche, porque realmente afecta muchísimo ya su descanso profundo y su reparación. Si pueden tratar de dormir esas 8 horas de corrida, es lo mejor que le pueden hacer a su cuerpo y a sus procesos. Nada de chocolate, nada de galletitas antes en la cama, viendo la tele. No. Y también traten de ayunar de pantalla y televisión antes de dormirse y celulares y todo eso. ¿Sí? Eso es un pasito siguiente, que también hay que ayunar de esas cosas porque es información. Piensen como que tanto el alimento es información, los estímulos, que todo lo que entra por mi vista, por mis oídos, es información que está llegando a sus células y está determinando el medio ambiente de esa célula. Y eso es lo que hace que una célula siga viva saludablemente o tenga la necesidad de mutar para sobrevivir a ese medio ambiente que está recibiendo. Y ahí es donde empiezan algunos Y, problemas. y me imagino que, bueno, pregunto mejor en vez de imaginar, el tema de comer hasta las 6 7 por el ciclo circadiano, que sea siempre de día, y cuando llega la noche el cuerpo descansa o hace otras cosas. ¿Y qué opinas del entrenamiento nocturno y demás? No sé, a la noche, 7 8 9 10 de la noche, no hay problema. Bueno, yo te diré que máximo a las 7, ya a partir de ahora, a menos que sea, por ejemplo, una clase de yoga tranqui, está todo bien, pero si algo más fuerte no lo recomiendo porque eso sube el cortisol, que es la hormona de estrés, y va a hacer que tengamos problemas para dormir. Estamos como violando un poquito ahí el ritmo circadiano si entrenamos de noche, ¿sí? Siempre prioricen toda la actividad durante el día, ¿sí? Vivir y comer durante el día, descansar y reparar de noche. Y así Wow. como el hígado tiene estas funciones circadianamente preparadas para reparar y desintoxicar de noche, también nuestro proceso digestivo es circadiano y nuestro mayor fuego digestivo está al mediodía cuando tenemos el sol arriba, que de que la hora va a variar de acuerdo al país y en qué parte del mundo estemos. Pero podríamos decir que entre las 9 10 de la mañana y 3 de la tarde tenemos nuestra mayor capacidad digestiva con un pico al mediodía. Entonces, porque, porque nosotros somos todos los elementos, ¿sí? Somos fuego, agua, tierra, aire y éter. Y nuestro fuego está más presente y se activa cuando está el sol arriba nuestro. Y nuestra digestión es fuego, ¿sí? Está el tercer chakra ahí, que es fuego, que gobierna la digestión. Entonces, si mi propósito realmente es nutrirme bien, yo voy a tratar de condensar mi densidad nutricional cerca del mediodía, ¿sí? Y que mi plato más fuerte del día sea el mediodía. Y así de esa forma me aseguro que estoy
digiriendo mejor, absorbiendo mejor y asimilando mejor. ¿Sí? Que son tres procesos. Yo a la noche puedo comer un plato súper nutritivo también, pero voy a estar absorbiendo un 15, un 20% de lo que podría absorber si como ese mismo plato al mediodía. Entonces estoy haciendo que mi cuerpo gaste un montón de energía digiriendo y encima no va a poder eh, absorber ni asimilar lo que yo le estoy metiendo, ¿no? Entonces, entender estos procesos y decir, yo lo que busco es estar bien y eficientizar mi función física, mental, cognitiva y en todos los aspectos, me empiezo a alinear con mi reloj biológico, empiezo a saber cómo nutrirme. Y eso es no interferir con la capacidad curativa del cuerpo, es darle lo que necesita cuando lo necesita. ¿Y cómo, qué desayunarías, por ejemplo? Me imagino vas variando o desayunas más o menos parecido cada día para romper ese ayuno, para empezar Más o integral. menos yo desayuno parecido, pero depende mucho de la estación, y eso cambia con la estación, ¿sí? Cuando no es lo mismo cuando hace calor, cuando hace frío, el cuerpo nos va pidiendo otras cositas. Yo particularmente soy vegana, ¿sí? Entonces, y mi alimentación es básicamente frutas y verduras. No como muchas semillas igual, porque me siento mejor no comiendo muchas semillas, ni cereales, ni legumbres, ni frutos secos, ni granos, que muchos veganos por ahí caen en comer mucho de eso, que no me parece que sea muy bueno, o yo en la gente que me consulta no veo que les haga bien. Pueden acumular mucha inflamación con excesos de semillas. Entonces, yo desayuno generalmente o un licuado con hojas verdes y alguna fruta, o fruta sola, o me hago una ensalada. Sí, a veces me encanta, por ejemplo, que pruébenlo y después me cuentan. El coliflor Mm. crudo con zanahoria picadita y nueces pecan, o a veces sin nueces pecan. Y yo a veces me levanto y tengo ganas de comer eso, pero bueno, mi cuerpo me pide eso. Entiendo que a otras personas les pide otra cosa. Algunos desayunan con un omelette, con huevos, con palta. También me gusta mucho la palta como palta. Lo importante es que, como el ayuno, uno de los principales beneficios, sobre todo si estamos entre las 12 y 16 horas de ayuno, que es el ayuno intermitente que la mayoría de los seres humanos hacen, el principal beneficio de eso es la regulación del azúcar y la insulina en sangre. Entonces es como que el azúcar y la insulina se mantienen estables en sangre y no tengo picos. Si yo empiezo cuando rompo el ayuno, consumo algo que tiene azúcares o harinas refinadas, ahí me da un pico de azúcar y voy a estar todo el día fluctuando, ¿sí? Y después, si vuelvo a ayunar, el ayuno me va a equilibrar, y después si vuelvo a comer harinas y azúcares refinadas o rompo el ayuno con una media luna, una tortilla, galletas, mucho dulce, harinas refinadas, pan, eh, me va a subir de nuevo y voy a estar todo el día por momento, cada 2 horas deseando comer dulces o harinas, porque así funciona el mecanismo de la glucosa. Y esos picos y bajones de azúcar y de insulina estresan mucho nuestro sistema, ¿sí? A diferencia de cuando estoy ayunando, que el cuerpo empieza a sacar glucosa de la propia reserva y mantiene el nivel constante que necesita en sangre. Cuando el cerebro percibe ese nivel constante, no fluctuante, entra en calma. Por eso mucha gente que empieza a hacer ayuno dice, me siento más tranquilo. Porque la verdad que sí, las fluctuaciones de azúcar en sangre te vuelven irritable, te cambia el humor, perdés el control de vos, ¿sí? No te podés concentrar, es como que estás así drogado, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Mientras sean alimentos de bajo índice glucémico, que todos pueden googlear tabla de índice glucémico y van a tener todos los alimentos con su tabla de índice glucémico, que el índice glucémico es una medida de cuán rápido entra ese azúcar en sangre, no es ni siquiera una medida de cuántas calorías tiene, ¿sí? Eh, Vean que tratar de que el 90% de su alimentación sea hasta un índice glucémico de 50, de 55. Arriba de 55 se considera índice glucémico alto. Entonces, hay algunas frutas que son altas, como la sandía, la banana muy madura, el ananá, el melón puede entrar ahí también. Pero la mayoría de los vegetales y verduras y frutas está bien de índice glucémico. Entonces,
traten de mantener una alimentación basada en plantas, ¿sí? Se preguntan, harinas integrales, sí. Harina integral es mucho mejor que harina refinada, ¿sí? Obvio que sí. Pero si es, por ejemplo, harina de trigo, el trigo sepan que tiene gluten y el gluten es irritante para todos los intestinos. Sean o no intolerantes al gluten, sean o no celíacos, el gluten termina afectando el intestino, tarde o temprano. Entonces, realmente no es algo que necesitamos, es totalmente reemplazable y si lo pueden evitar, mejor. Es complicado porque el gluten está en todos lados, ¿sí? Y en un montón de productos, incluso, por ejemplo, en el saquito de té. El saquito de té generalmente se pega con gluten, ¿sí? Entonces, es todo un temita. Toma suplementos, doctor Francisco. Yo con los suplementos siempre le digo a las personas, y yo lo hago conmigo misma, yo me mido 1 o 2 veces al año cómo estoy nutricionalmente, y veo qué me falta. Entonces, tomo lo que me falta, ¿sí? O lo tomo o trato de incorporarlo primero con la alimentación, ¿sí? O hay por cosas como, qué sé yo, la B12, que por ahí para un vegano es más difícil incorporar con la alimentación, entonces si es necesario lo suplemento. Yo nunca tuve necesidad de suplementar B12. Yo utilizo mucho la levadura nutricional, las algas, que también son una fuente de proteína impresionante. Por ahí preguntaban qué onda de la proteína. Sepan que la proteína hay en todos lados, en todo el reino vegetal tiene proteínas, nada más que está mezclado con otros macronutrientes, con fibras, con ácidos grasos, pero también sepan que es buenísimo que el cuerpo cicle su propia proteína, ¿sí? Yo no creo que haya que consumir tanta proteína como hoy se dice. Por ahí está más de moda el tema de consumir proteína por la dieta cetogénica o por el bajo índice glucémico o para controlar azúcar o insulina, pero yo no creo que sea porque vayamos a tener déficit de proteína, ¿sí? Tampoco quiere decir no coma proteínas, pero sí, yo tengo una dieta medio extrema, es a lo que yo fui llegando con los años de mi exploración. Yo a nadie le digo que coma como yo, siempre les digo, escuchen a su cuerpo y vayan viendo. Aparte yo como un persona, el estilo de vida y la exigencia física de cada persona. No es lo mismo una mujer que tiene 2 hijos chiquititos a una mujer que no tiene hijos como yo. No tengo hijos. O sea, lo que te demanda de energía un estilo de vida u otro es muy diferente. Y hay que respetar mucho eso, donde uno está parado. ¿Sí? Es muy importante eso. Saber dónde están, saber si necesitan más energía, más alimento, propiciarlo, ¿no? Porque la Martita que tiene la vida que tiene y que hace 18 20 horas de ayuno por día, yo quiero hacer lo que ella hace teniendo 2 o 3 hijos que se me están colgando y me demandan un montón de exigencia física. No, se pueden hacer mucho daño y no es la idea. Hay que encontrarse cada uno donde cada uno está parado y comprender bien qué necesito. No compararse con lo que hace el otro, ¿sí? Claro, cada caso es único. Y te quería Sí. preguntar, ¿qué son las teínas? Que tal vez como bióloga nos puedas ilustrar. La teína, la cafeína y todas esas inas son Sí, como como las sustancias, proteínas, ¿no? sí, las, son sustancias que suelen estimular las glándulas suprarrenales para que produzcan más cortisol. El cortisol es una hormona de estrés. A veces la persona que tiene un metabolismo bajo o tiene algún problema metabólico o no están funcionando muy bien sus mitocondrias, que son las organelas celulares que producen la energía real, la persona dice, uy, necesito tomarme un café. Y se toma un café y se despierta y piensa que el café le da energía. Yo le digo siempre en mis cursos, el café no entra en la mitocondria, entonces no es energía real, ¿sí? Lo que están sintiendo es un subidón de cortisol que los despierta, porque el cortisol te despierta. Por eso nuestro punto de cortisol más alto en el día es tipo 8 de la mañana cuando nos levantamos. Y tiene que ser así para que nos levantemos. Y empieza a bajar la noche para que entremos en el descanso, ¿sí?
las alteraciones de la vida moderna y la exposición a pantallas hace que la persona termine teniendo de noche mucho cortisol también. Y ahí es donde viene insomnio y un montón de problemas. Ver pantallas a la noche me sube el cortisol. Entonces, hay que entender, yo digo, hay que aprender de hormonas, hay que saber cómo funcionamos porque las hormonas son nuestros químicos más poderosos. No hay ninguna droga afuera que vaya a reemplazar o a cambiar un funcionamiento hormonal, porque tenemos que vivir, comer para nuestras hormonas. Eso también va a determinar la calidad de nuestras mitocondrias y eso hay que pensar en salud mitocondrial y salud hormonal. Ahí con esas dos cosas puedo fácilmente estar absolutamente en equilibrio y sintiéndome bien todo el tiempo, mucha energía y un montón de cosas, ¿sí? Entonces, si están estresados, si sienten que necesitan café o mate para despertarse, es cuando menos lo tienen que tomar, ¿sí? Claro, muy bien. Pero si una persona, eh, si una persona está bien, se toma un cafecito por el gusto y no siente que le afecte o no siente que dependa del café, pueden darse ese gustito. Yo tomo café, me tomo, no sé, 2, 3 cafés a la semana. El café, sobre todo cuando hace frío, hace que te suba un poquito la temperatura porque produce un desacople en la mitocondria que es como que se liberan un poquito de electrones y te sube un poquito el calor en el cuerpo. Entonces a mí me gusta sobre todo tomarlo cuando hace frío, cuando estoy en Canadá y hace frío, pero no dependo del café para despertarme. Entonces uno empieza a escuchar eso y a entender el cuerpo y qué te está pidiendo realmente. Un almuerzo, ¿cómo sería? Mi almuerzo, yo siempre almuerzo ensaladas diferentes. Siempre busquen una variedad de 30 alimentos vegetales distintos por semana. Eso asegura que demos diversidad de fibra para nuestra microbiota intestinal y eso asegura que tengamos una cartera amplia de nutrientes que estamos incorporando entre vitaminas y minerales. Como siempre habrán escuchado, comer el arco iris es buenísimo porque en esa diversidad de colores están los nutrientes que necesitamos, los minerales, las vitaminas, ¿sí? Que son lo fundamentales también, aminoácidos que vienen de las proteínas y ácidos grasos esenciales con grasas saludables como la palta, el aceite de oliva, aceitunas. Si alguien come carnes, productos animales de calidad, huevos que no sean de gallinas que se alimentan de granos o llenas de antibióticos, ¿sí? Todo eso es súper importante. Pero yo siempre como ensaladas. Sí uso todos los días crucíferas, vegetales crucíferos, pues los pongo en la ensalada. Yo como casi todo crudo, entonces me como las crucíferas crudas también. Pero la pueden hacer cocidos si necesitan. Si lo crudo los inflama hoy, sepan que no es que los inflama de por vida, sino que su microbiota hoy no está muy fuerte como para digerir fibra cruda y necesitan romperla un poquito con cocción. Entonces, sigan comiendo cocido si necesitan y vayan de a poquito incorporando crudo. Y esto es parte de este camino de ser amable con uno mismo y entender dónde estoy parado, ¿no? El Qué mate, bueno. O ¿qué sea, pasa con el mate? creo que a lo mejor sí lo pueden tomar. Cuando no tengas ganas de tomar mate, o que no lo Sí, sí, uses para sí. despertarte, igual ahí. Sí, sí, sí. El mate no corta el ayuno, por ahí preguntan eso. Y sí, eso. Sí, si sentís que lo necesitas para despertarte, ahí es porque está habiendo un problema metabólico y hay un desequilibrio. Entonces, si seguimos así, eso puede producir un desequilibrio hormonal que puede terminar en una resistencia a la insulina que es la precursor de la diabetes tipo 2. Así que ahí observan. Siempre que sientan que dependen de algo, es porque hay algún problema. No, cuando el cuerpo pide a gritos, o parece que está pidiendo a gritos algo, ¿no? En realidad está pasando otra cosa. Sí. Que, por ejemplo, cuando a veces el cuerpo te pide comer brócoli, y eso es una buena Sí, señal. sí, sí. Eso puede ser que vos realmente estás necesitando un nutriente específico, pero cuando estás así como desesperado por comer algo dulce que no podés seguir si no te tomas un café o un mate, personas que me dicen, no puedo empezar el día si no tomo mate. Entonces ahí esa dependencia no está buena.
dependo del pan. Es muy adictivo el pan, ¿sí? Y bueno, es Pero todo un tema de estar te en podés hacer pan de brócoli. te puede hacer pan de brócoli perfectamente. ¿Qué opinas de la kombucha? Kombucha y kéfir cortan el ayuno, pero son buenos probióticos siempre y cuando la persona no esté teniendo mucha inflamación intestinal. Si hay mucha inflamación intestinal, sobre todo alta, puede ser que tengan SIBO, que es sobrecrecimiento intestinal bacteriano, en la parte alta, eh, y si toman en ese contexto kéfir o kombucha, lo puede empeorar el cuadro. Sí, pero si están bien, tomen. Igual se toma poquito. Hay gente que toma un montón. No sé, medio vasito por día es suficiente. No tomen mucho porque pueden hacer un lío ahí también en la microbiota. No, igual a lo mejor hay gente que se deja la Coca-Cola y se pasa a la kombucha, pues es como una gaseosa. Sí, Pero sí. aquí te quería preguntar por el tema de, ¿no utilizas cosas hervidas o al vapor o casi toda tu dieta es cruda? Casi toda mi dieta es cruda, sobre todo en el verano. En el invierno por ahí me hago una sopita de verduras, ¿sí? O hago, por ejemplo, hiervo el zapallo y lo hago como una sopita de verdura de zapallo, ¿sí? Entonces, como que no hiervo todos los vegetales, hago base y tiro crudo en la sopita. También a veces me invitan a comer y me dan una sopa de verdura y está todo hervido y me lo como igual, está todo bien. Pero, pero a La mí me última gusta parte, comer así. Martita, perdón, no te pude escuchar nada porque se autosolapaba Pero, con lo que decías porque va como... sí, que te decía que a veces que me invitan amigos a comer y hacen un guisito de verduras o una sopita de verduras, la tomo, pero yo en general me siento muy bien comiendo crudo. Realmente el crudo te da energía vital. En el crudo vos tenés células, tenés enzimas activas, ¿sí? Es toda la energía. Puedes seguir sin que te dé esa modorra o ese bajón que necesitas como dormir una siesta o acostarte, ¿no? Cuando comemos un plato todo cocido, nos da mucho más sueño después de comer. Pero cuando comemos crudo, seguimos con un montón de energía, ¿sí? Entonces, a mí me gusta eso porque siempre sigo haciendo un montón de cosas y no me gusta sentir ese bajón. Como que, dame un segundito que tengo que apagar esto. Me está sonando una alarma. Ahí está. Eh, Se entrecorta lo que dice Martita. ¿Se entendió lo último? Sí, al principio no, pero luego sí, que cuando te invitan comes un poquito, pero te sentís mejor y que cuando el cuerpo come comidas procesadas o muy cocinadas, necesita como descansar, pero en crudo seguimos con energía. Sí, sí. Acá dicen, según la Ayurveda, es necesario cocer alimentos para activar el Agni. El Ayurveda tiene sus principios, es cierto, y cada doya es particular. Obviamente cuando los vatas, sobre todo que es el doyo que más se desequilibra más fácilmente, los vatas pueden sentir necesidad de comer cocido. Yo particularmente soy pita y a mí para el pita es buenísimo comer crudo. Entonces sí es muy importante que vayan escuchándose. Igualmente un vata equilibrado puede tener una alimentación súper sádvica basada en alimentos crudos. No quiere decir que porque uno sea vata tiene que comer siempre cocido. O tiene que comer más cocido si tiene un desequilibrio en vata. ¿Se entiende? Entonces, todo, todos los cada medicina, cada tradición tiene sus puntos de vista. La medicina china y la macrobiótica tiene otra mirada. Hagan y sigan lo que ustedes se sientan identificados y lo que les permita estar siempre sintiéndose bien en su mejor versión física, energética, mental, emocional. ¿Cuántas veces al día he ingerido alimentos crudos?
Y yo generalmente como 2 veces al día y las 2 veces es o todo crudo o 90% crudo. Y para la gente que le gusta picotear, ¿qué picotearía? ¿Qué picaría? Verduras, me imagino, o alguna Sí, y fruta o bueno, algo. a mí mi picoteo es con zanahoria, generalmente. Amo la zanahoria como snack. Siempre estoy así como, agarro una zanahoria, mastico, me encanta. Pero lo que Claro, quieran, puede ser un huevo, pues si comen huevos, pueden ser frutos secos, si comen frutos secos, almendras, nueces, son muy altas en nutrientes y en grasas saludables, ¿sí? En magnesio, es muy importante el magnesio, ¿sí? Para cualquier reacción, en general la mayoría de los seres humanos tienen deficiencia de magnesio y de omega 3 y de vitamina D. Entonces, esos serían como los tres suplementos que más tendrían que considerar, pero siempre es bueno medirse primero. No tomar por tomar, no tomar porque hay un montón de cosas que te quieran vender para tomar, siempre lo que cada uno necesite. Lácteos, los lácteos no son alimentos necesarios para la vida humana, ¿sí? Y somos los únicos mamíferos que seguimos consumiendo lácteos después de la primera infancia. Entonces, los lácteos tienen caseína, que es una proteína de la que se fabricaba en la cola de carpintero. Entonces, es como un pegamento y suele generar mucha mucosidad en el organismo, no solamente en la vía respiratoria, sino también a nivel intestinal y en el espacio intercelular, ¿sí? Entonces, yo no como lácteo hace mucho, desde que soy chica y observen, por eso a la mayoría de la gente con problemas respiratorios o asma se le sacan los lácteos, lo primero que le dicen, ¿sí? Entonces, vean, es muy adictivo el queso, sobre todo porque tiene opioides que lo hacen adictivo. Eh, no son alimentos de lo que depende la vida humana. De lo que sí dependemos es del reino vegetal. Si quieren poner proteína animal ahí, cada uno haga lo que como se sienta bien. Yo no digo que tengan todos que ser veganos, tienen que escuchar a su cuerpo. Yo soy vegana porque yo a los 13 años me daban carne, imagínate, crecida en Argentina. En mi casa se comía carne todos los días casi. Y a mí me caía re mal la carne, yo la terminaba vomitando. Y me la trataban de esconder por todos lados y yo la vomitaba igual. Entonces, mi cuerpo empezó a rechazar naturalmente la carne. Yo nunca me forcé a ser vegana. Seguí muchos años con huevo, con pescado, y después ya me caía mal eso también. Y últimamente, la última vez que probé huevo, también terminé vomitando. O sea, claramente mi cuerpo no le gusta. Entonces no lo voy a forzar. Yo sé que el huevo es un superalimento y muchas cosas son superalimentos, pero mi cuerpo no se siente cómodo con eso. Entonces ahí cada uno escuche lo que necesite. Hay muchos carnívoros que se esfuerzan a ser veganos o vegetarianos y terminan desequilibrándose peor. Pero es que creo que tu caso un poco es el ejemplo de cómo un cuerpo se va sutilizando y a medida que te vas utilizando se va notando en lo que uno va ingiriendo y lo que te va pidiendo el cuerpo. Cuando está más Sí, totalmente. densificado pide como muchas cosas y cuando te vas utilizando cada vez es menos y de mejor calidad y cada vez es Total. menos y de mejor calidad. Porque creo que el menos y mejor calidad está como más ligado al sol, a los nutrientes reales, Total. ¿no? A la energía. Entonces, Sí, claro, el cuerpo va mostrando el camino. eso sí. No hay duda de que estamos en un proceso de sutilización de los cuerpos físicos. Por eso se puso de moda el vegetarianismo y después el veganismo, incluso ahora el paranismo. Y hay gente que ya se independizó de la comida física. Yo hice muchos procesos paránicos y estuve 6 meses sin comer y estuve Wow. perfectamente. No, sí me pasó que necesitaba tierra y empecé a comer para tener tierra, porque también estaba viviendo en ciertas situaciones que me pedían más tierra, ¿no? Entonces me escuché, entendí dónde yo estaba parada y dije, bueno, voy de poco, ¿no? Pero igual es esa conexión que uno logra con el paranismo y con esos ayunos tan prolongados, que no es ayunar, es despertar otra ingeniería
de biosíntesis, y es como que empezás a sintetizar lo que necesitas, ¿no? Y despertaba otra ingeniería, y eso no se me fue, aunque volví a comer. Simplemente el alimento veo cómo me ayuda a estar en tierra, ¿sí? Porque necesitamos estar acá, necesitamos bajar el espíritu al plano físico, a la humanidad, a mis cualidades de ser humano, porque el espíritu quiere experimentar la humanidad, y eso lo entendí. Yo empecé a hacer un montón de ayunos para trascenderme y para más conexión espiritual y todo, y el ayuno me volvió a la tierra. Me dijo, necesito que comas, ¿sí? Pero que comas cosas que te hacen bien, que te mantienen en tierra, y volví a comer después de esos ayunos prolongados. Y cada tanto hago ayuno, 3 días, no me pasa nada si no como, y eso está buenísimo, saber que no te pasa nada si no comes. No, no es que estoy dependiendo del alimento, para nada, voy escuchándome lo que necesito, cuáles son mis requerimientos y así. ¿Cuáles proteínas consumís? Yo uso muchas proteínas de levadura nutricional, de algas, ¿sí? Y sobre todo eso, porque como muy pocas semillas, y granos, y frutos secos, y legumbres, muy poquito. Ponele que como 2, 3 veces al mes, con suerte. Pero sepan que todos los vegetales tienen, ¿sí? Y bueno, ahí yo estoy incorporando, nunca tuve ni nada, o sea, mi cuerpo en particular. Yo incluso cuando casi no comía, cuando estaba con este proceso pánico, empezaba a hacer ejercicio físico y mi masa muscular crecía. Y no es que estaba comiendo huevo, ni el polvo de proteínas que están tan de moda ahora, ni nada, ¿no? Entonces, y yo soy científica, y yo tengo la mente científica, y yo sé que desde la ciencia se dice, tenés que comer proteínas, tenés que esto, ojo con la proteína, y yo no creo que sea tan así. O sea, una cosa es ese conocimiento y otra cosa es lo que uno puede ir experimentando en el cuerpo, ¿no? Y por ejemplo, es muy importante, y esto es uno de los beneficios del ayuno, la autofagia, que es el ciclado de la propia proteína. Es fundamental para la limpieza celular, ¿sí? Por ejemplo, una persona que no tiene mucha autofagia, eh, a nivel en el tejido neuronal, en las neuronas, se van acumulando un montón de proteínas viejas. Y como sigue habiendo mucho input de proteína, yo sigo comiendo mucha proteína porque me dicen que tengo que comer mucha proteína, eh, se sigue acumulando esa proteína vieja en la célula, en la neurona, y se forman como clusters, como unos agrupamientos de proteína vieja. Y eso es una de las causas más importantes de la neurodegeneración y de las causas del Alzheimer, del Parkinson, ¿sí? Entonces, es importante permitir el ciclado de la propia proteína. No digo no coman proteína, tampoco vayan a un exceso de estar obsesivos con la proteína. Tampoco es bueno no comer nada de proteína, ¿sí? Por eso siempre tienen que medirse y ver cómo están, si es que no tienen todavía la percepción sutil de su propio cuerpo. Siempre mídanse, ¿sí? Tanto nada de proteína como un exceso de proteína, los dos extremos son graves, ¿sí? Puede llegar a ser grave. Entonces, ni una cosa ni la otra, vayan explorando en su propio cuerpito. Y Martita, La ¿cómo auto recomiendas medirse? Sería una buena forma de medirse? ¿Con chequeos generales o algo así? ¿O cómo sería? Sí, chequeos generales, ver que están bien hormonalmente, nutricionalmente, sí, pedirle a su médico un perfil nutricional para ver cómo están, de vitaminas, de minerales, sí, cómo están funcionando todo, su cuerpo, sí. Si todo está funcionando bien, es porque está todo bien. Si ustedes tienen buena energía, el nivel de energía es muy importante. ¿Cuánta energía tengo cuando me levanto? ¿Cómo es mi energía durante el día? ¿Sí? Hay gente que a las 5 de la tarde ya no puede hacer otra cosa, se le agotó la energía en el día, Claro. ¿sí? Entonces, eh, yo era así, yo tenía antes necesidad de dormirme una siesta, todo. Hoy tengo la misma energía a las 7 de la mañana que a las 9 de la noche.
y no me varía la energía en ningún momento del día. Después tengo que empezar a hacer cosas a la noche para que mi cuerpo entienda que estamos entrando en el descanso, pero nunca llego a dormirme por agotamiento, porque no doy más. Antes sí lo hacía, antes seguía hasta que me dormía por agotamiento. ¿A partir de qué hora de ayuno se entra en autofagia? Si buscamos autofagia desde el ayuno, a partir de las 16 horas en general. Depende mucho de lo que yo como cuando como. Entonces esas 16 horas pueden moverse a 14 o 15 o pueden extenderse a 17, de acuerdo a cómo yo como cuando como. Pero en general anda por las 16 horas. Entonces si yo quiero autofagia, lo ideal sería hacer un poquito más de 16 horas, que puede ser hacer un día a la semana 20 horas, o un día a la semana de 24 horas, o un día cada 15 días 24 horas, o una vez al mes hacer 2 o 3 días de ayuno, por ejemplo. Y el resto de los días pueden mantenerse entre 12 horas o 16 horas, ¿sí? Otra forma de generar autofagia es teniendo una alimentación baja en proteínas, ¿sí? Em, que ahí donde el cuerpo más activa, por más de que estemos comiendo y no estemos en ayunas, si hacemos una alimentación basada en plantas o, no sé, comemos solo vegetales por 5 días, ensaladitas, frutas, y el cuerpo va a empezar a ciclar más la propia proteína, ¿sí? Sostenido el ayuno, me imagino. O sea, es decir, un mes entero, 2 meses lo sostengo. Hago siempre de 12, pero algún día hago de 16 o de un día Totalmente. 20 y así. Sí. Ok. Sepan que el ayuno no es igual en la mujer que en el hombre, ¿sí? Para el hombre es mucho más fácil ayunar. Pueden hacer todos los días 16, 18 horas si quieren y no les pasa nada. La mujer en etapa fértil es muy particular, porque todas las semanas son hormonalmente diferentes. Y hay 2 semanitas, una semana antes de la menstruación y una semana después, que el cuerpo necesita un poco más de hidrato de carbono y no está bueno hacer más de 14 horas de ayuno, les diría. Es mejor esa semanita hacer 12 horas, que la mujer siente, la mujer empieza a sentir como que tiene más ganas de comer dulces o harinas, porque el cuerpo necesita un poco más de hidrato de carbono. Ahí no se esfuercen a hacer ayunos prolongados o más de 12 horas, y cuando sientan esas ganas de comer dulces, denle a su cuerpo hidratos de carbono complejos, saludables, frutas, pueden comer batata, por ejemplo, que está buenísima, que es una fibra espectacular, tiene un dulzón, sacía, ¿sí? Es como que te llena un poquito más que una fruta por ahí, es como un poquito más denso, eh, pero traten de no caer en harinas y azúcares refinadas, porque eso puede ir alterando la hormonalidad y afecta la microbiota, ya da predominancia de cándida, etcétera, etcétera. El mejor momento para hacer ayuno más largo para la mujer fértil es cuando está menstruando. Y después en la menopausia es mucho más fácil. Hola. Ah, Hola. vale, es que se había quedado pensando. Dice, me levanto con energía, pero después de comer necesito dormir sí o sí para seguir. Es lo que decíamos antes, ¿no? De que el cuerpo está procesando. Hay que ver qué es lo que comes cuando comes. Y eso puede ser un Claro, indicador de que hay algún tipo, un principio de resistencia a la insulina, que eso se gesta en años, ¿sí? O también puede ser si es que estás con mucho nivel de estrés. Pero el estrés también puede llevarte a que vos desarrolles una resistencia a la insulina o una diabetes tipo 2. Entonces, hay que ver qué está pasando ahí en tu caso particular. claro, claro, claro. Siempre todo es puntual porque cada humano es único, cada humana es única. Cada uno es único, tal cual. Wow. Y porque es muy fuerte tu caso, es impresionante porque todo lo que estudias luego lo estás poniendo en práctica, pero desde varios lugares, es como muy holístico, real. Porque sos científica y sabes perfectamente lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo elegís un camino que es bastante espiritual y bastante sutil Totalmente. dentro de unas bases muy científicas. Sí. ¿Es a propósito No es- sucedió o?
No está para nada separado. Ahí dicen que no se escuchó lo de la menopausia. La menopausia es el mejor momento para la mujer para ayunar o para hacer ayunos más larguitos, ¿sí? Y que la mujer en etapa fértil, si quieren hacer más horas, háganlas cuando están menstruando, ¿sí? A ver, sí, ese fue mi proceso de integración y lograr bajar porque tengo una mente brillante y que me apasiona y estudiar y mi intelecto me encanta, pero es todo un desafío bajarlo al cuerpo también y darle la misma importancia a lo que mi mente sabe y a lo que mi cuerpo me dice. Para mí son los dos igualmente de científicos, ¿no? Y igualmente válidos. Entonces, así, o lo que me propone la mente lo valido en el cuerpo. Total, siento que estás como integrando los cuatro principales cuerpos, porque es el nivel emocional, mental, físico, energético, creo que están ahí. No estás viviendo solo del físico, o solo del emocional, o solo de tal, los estás funcionando súper bien, pero en la práctica es como, wow, wow, es wow, es muy heavy, pero wow. Te felicito y muchísimas gracias porque haya humanos así que puedan mostrar realmente que se puede conseguir y que vamos hacia allá, ¿no? Y que es algo completamente viable. Completamente viable. Sí, así es. Wow, Qué lindo. Gracias a vos, wow. Felipe, me encantó hablar con vos. Sí, a mí Gracias por también. tu No sé cómo espacio. vamos de tiempo. No, muchísimas gracias a No vos sé. por haber aceptado la invitación y por lo que compartís, que es maravilloso, es súper, es maravilloso. Gracias. Me encanta. Les deseo que todos puedan estar siempre en su mejor versión física, mental, emocional y que disfruten su vida, que sepan que se puede estar bien, no se acostumbren al malestar, no se acostumbren a vivir al 50% de su energía, no se mantengan ahí limitados chiquititos, sepan que pueden hacer de su vida algo grandioso y empieza por disfrutar de su experiencia humana, ¿sí? Así que eso les deseo a todos y que eso sea para ustedes el 2023. Acercarse más a esa versión, hermosa versión integrada de ustedes mismos. Súper, me encanta. Bueno, Martita, agradecerte, agradecerle a todas las personas. Me gustaría en el año que viene, si te apetece, poder volver a charlar, que es muy nutritivo lo que compartís. Creo que es súper porque es muy holístico, de verdad, porque es desde muchos ámbitos y creo que sirve un montón. Y si te apetece el año que viene, podemos hacer otra charla y seguir aportando un poquito a la Claro que gente. sí. Eh, Divulgar todo y que la gente sepa y que valore la experiencia humana que están teniendo y la importancia de estar habitando un cuerpo tan maravilloso. Así que se autoexperimenten y que disfruten de autoexperimentarse. Totalmente. Es buenísimo. ¿No? Bueno, mil millones de gracias. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos Vamos. en otra ocasión y que tengan un super año, aunque para mí empieza en junio, pero les deseo a los Bien, que todos, a todas las creencias, que lo pasen genial y que eso, que elijan ser su mejor versión para ver hasta dónde pueden llegar, acostumbrándonos a sí, vivir en el equilibrio, como dijiste al principio. sí. Que ahora Y estamos sepan como que acostumbrados en lo desequilibrado. totalmente normalizamos el desequilibrio y el malestar, todo eso, y no. El mejor servicio que podemos hacer a la humanidad es estar en nuestra mejor versión posible. Eso es lo mejor que podemos hacer 100%. por la humanidad. Ese es nuestro granito de arena real. Sépanlo y honren ese granito de arena que son, porque son muy importantes y somos todos igual de importantes. ¿Sí? No hay uno más importante que otro. Somos todos igual de importantes a donde estemos cada uno parados. Así que a honrarse, eh, mañana puede empezar su nueva vida el año que viene, ni a junio, para hacerlo. Así que desde mañana pueden empezar ya. Además, Martita, es como muy fácil, porque 12 horas, si dormís 8, ya tenés 8, y son solo 4 horas, que 4 horas puede estar cualquier persona sin ingerir nada, y luego eliges algo rico y súper bien.
Bueno, Muchísimo. querido, muchas gracias. Gracias a todos por los A ti. mensajitos. Gracias a toda mi Sí. comunidad ahí que me sigue fielmente. Siempre comparten y mandan mensajitos y me mandan mucho amor. Sepan que llega y me nutre muchísimo. Así que gracias a todos. Gracias, Felipe, por su espacio. A todos los de mi comunidad. Síganlo. Transición al ser, que entrevista a gente muy copada y habilita estos espacios para ser oportunidad y ser posibilidades para otras personas. Digo, lo que estamos en las redes hoy haciendo estas cosas no es para alimentar nuestro ego, no es para ser importantes, es para habilitar posibilidades a otras personas y para que puedan vivir eso, porque cuanto más vamos evolucionando, más nos damos cuenta de que somos todos uno. Así que lo que más yo deseo es que todos puedan experimentar esto también. Así que nos sirve a todos. Transmitan, somos una gran comunidad virtual y aprovechen las redes y esta facilidad para nutrirse, para expandirse. Así que gracias, Felipe, por tu servicio también. Estoy muy de acuerdo contigo. Muchísimas, muchísimas gracias. Que seas muy feliz y nos vemos en algún otro momento. Que vaya todo súper bien. Cuando quieras, seguimos. Gracias, saludos a todos. Bendiciones. Muchísimas gracias. Bendiciones. Chao, Adiós. chao. Chao, chao. Creo que sí.